Físico-química, lo que les puedo decir es que es una materia que les asienta mucho las bases para comprender, o sea, no es que van a haber ejercicios más arriba, no van a ver, por ejemplo, en bioquímica, sí que pudieran tomarles ejercicios, yo les tomara ejercicios, pero sería muy pesada la materia, de por sí es pesada. Entonces, pero les ayuda a comprender, ya les ayuda a comprender cómo analizar si una reacción, un proceso es espontáneo, si, cómo, qué es lo que pasa en el cuerpo, cómo nos da una idea de cómo funciona, ¿no? Los procesos. El, no sé si, creo que Nicole ya te uniste a la clase de Classroom. Sí, estoy. Ya. Entonces ahí les asigné una prueba de diagnóstico. Ya. Esa prueba de diagnóstico pueden enviar hasta el día de mañana para ver cómo está. Para comentarles un poquito de la metodología, yo les voy a dar la clase de lunes a jueves y el viernes vamos a tomar una pequeña prueba y sí, vamos a tomar una pequeña prueba evaluando los conocimientos que hemos aprendido para ver en qué estamos fallando y qué podemos reforzar. Si es que yo veo que algo no está muy claro o no se entendió en nada, en absoluto, entonces yo vuelvo a reforzar el conocimiento, hacemos más ejercicios y para que ustedes aprendan, ¿ya? Porque lo importante es que ustedes aprendan. Y bueno, van a tener igual una tarea semanal. Entonces ya está asignada, ya la subí al Classroom y esa tarea la presentan hasta el día lunes de la semana que viene. Entonces, bueno, eso para un poco la metodología. Igual les subí un formulario que es en el que nos vamos a estar guiando y también les subí algunos libros, algunos solucionarios y también les subí los deberes, los informes de todo el semestre de físico-química. La ingeniera no sabe cambiar. Y también les estaré subiendo un solucionario con los ejercicios de algunas pruebas que yo pues he podido recolectar. Y bueno, tal vez agregue algunos de los ejercicios del semestre anterior. Ya voy a ver pues dónde me consigo, quién me vende o pues, qué me puede pasar. Y pues vamos a también estar. Eso es de preferencia, nada del material, pues no pasen a nadie, porque lo que pasó el semestre anterior fue que pues copiaron mucho descaradamente y la ingeniera se enojó, cambió todo, no repitió casi ningún ejercicio y y pasaron muy poquitos. Cuéntale, Fer, a Nicole cuántos pasaron. De mi curso no sé, pero para la prueba de, bueno, el examen del C parcial sí se retiraron bastantes, por lo que para nuestro curso siempre les daba las pruebas cambiadas y nosotros Ujú. nos confiábamos de que las pruebas iban a ser las mismas porque pasaba lo mismo En la en mañana. en la mañana, pero a nosotros nos cambiaba así feísimo, feísimo. Entonces Sí, eso. igual las pruebas se pusieron mucho más complicadas. Entonces, físico-química es una materia de práctica, porque son ejercicios. Entonces, como sea la materia, tú te la puedes estudiar, puedes comprender y te la puedes grabar, pero cuando son ejercicios, tú necesitas razonar. Entonces, si tú necesitas razonar, cada ejercicio tiene una manera, tiene como una trampita de poder resolverse. Entonces, para aprender tienes que resolver muchísimos ejercicios. Y para las pruebas de preferencia, los ejercicios que yo les voy a pasar, de preferencia esos tienen que ir de cajón y tienen que resolver más aparte. ¿Ya? Es de mucha práctica. Entonces, bueno, no se tienen que confiar de que pues ya, bueno, yo ya cogí el curso, no, la primera prueba me tomó pues las preguntas de aquí, entonces yo ya pues, de pepísima ya pasé, me voy a confiar. No, el curso no es para que se confíen, sino el curso es para que ustedes se equivoquen aquí y no se equivoquen allá, al menos no cometan los mismos errores allá. Entonces, bueno, pilas la prueba de diagnóstico que es hasta el día de mañana y para ver cómo estamos. La prueba de diagnóstico es para ver cómo, que si tenemos como conceptos claves, conceptos bases y algunos temas de química 2 que también vamos a estar aplicando acá. Entonces, bueno, entonces, Fer, creo que ya se está grabando. Sí, se está grabando. Ya, sí. Entonces, Fer, cuéntanos, ¿qué es para ti la físico-química? Mm, Chuta, de lo que medio me acuerdo es que básicamente el estudio de los gases. Primero vemos lo de los gases ideales, después va los gases reales, cómo funcionan estos dentro de un ambiente, de las
bombas calorimétricas, eso. ¿Ya? Muy bien, Fer. Correcto. Para ti, Nicole, cuéntanos, ¿qué es para ti físico-química? Nicole, cuéntanos, ¿qué se te viene a la mente cuando tú escuchas la palabra físico-química? ¿Qué piensas que es? Nicole, ¿estás ahí? ¿Puedes repetir, por favor, Nicole? Creo que tienes un poco tapado el micrófono, no te escuché muy lejano, muy bajito. Sí, digo que es algo como relacionado entre físico y física, la materia de física y la materia de química. Es como una unión de ambas, algo así. ¿Ya? Sí, muy bien. La verdad es que sí, sí tiene conceptos físicos y conceptos químicos, pero no es física ni tampoco es química, es una nueva materia, ¿no? Porque si no, pues vieras en física vieras algo de química y acabaría ahí, y en química también vieras un poquito de física y no hubiera necesidad de crear una nueva materia, ¿no? Es una nueva ciencia, ¿no? Si bien también hay como bases físicas, la verdad es que el mayor componente es químico y las variables a analizar son nuevas. ¿Okay? Es decir, vamos a ver muchos conceptos que van a ser nuevos y que, bueno, a lo mejor algunos no tanto, pero vamos a analizar unos conceptos claves antes de comenzar con los ejercicios. Vamos a ver un sistema termodinámico, ¿ya? ¿Qué es un sistema en termodinámica? Un sistema, pues, es una parte macroscópica del universo que vamos a analizar, que vamos a estudiar. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen, ¿ya? Aquí en la imagen lo que estamos analizando es la presión de vapor. Puede ser del agua o puede ser de cualquier líquido, por ejemplo, el etanol. Entonces aquí tenemos esta parte de aquí sería nuestro sistema y esta parte de aquí serían los alrededores, ¿no? Esto de aquí es un manómetro y lo que tenemos aquí pintadito es mercurio. Entonces aquí, esto de aquí nos sirve para analizar la presión de vapor de agua. Nosotros calentamos el agua hasta que se caliente un poquito a temperatura constante, y vamos a analizar cómo varía la presión de esto, porque el mercurio va a subir o va a bajar de acuerdo a la presión, y bueno, esto sería como un manómetro de mercurio. ¿Ya? Existen y esto lo que está todo alrededor del sistema vamos a llamar los alrededores. Existen tres tipos de sistema. Ya tenemos el sistema abierto, que es en el que se intercambia masa y moles, ¿ya? Masa, por lo general la masa y los moles están relacionados. Mientras más masa, más moles. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo por ejemplo, yo estoy haciendo la sopa y pues está burbujeando y está moviéndose la tapa, taca, taca, y yo no quiero que se mueva mucho la tapa, entonces la destapo. En el momento que destapo la olla, entonces va a haber un intercambio de masa, en este caso sería el agua que se está evaporando, sale del recipiente y se dispersa en la atmósfera. Ya entonces existe ahí un intercambio de masa, porque se me está escapando las moles de agua. Luego tenemos el sistema cerrado. El sistema cerrado es aquel en el que no hay intercambio de masa. Por ejemplo, en una olla de presión. Yo cuando, por ejemplo, hago un frijol y yo utilizo la olla de presión, el agua que se encuentra ahí no se va a evaporar y se va a dispersar en la atmósfera, sino que se va a calentar, y el hecho de que se caliente va a aumentar la presión dentro de la olla. Por eso, para destapar una olla de presión, yo tengo que esperar que baje la presión, baje la temperatura, para que cuando yo destape el cambio de ambiente de presión haga que eso me explote en la cara. ¿Okay? Ahora, un sistema aislado o un sistema diabático. Un sistema aislado, un sistema diabático es aquel en el que no hay intercambio de calor. En la olla, en la olla de presión, yo le ponía calor y las paredes se calentaban y había un intercambio de calor entre los alrededores, que sería, por ejemplo, la candela, la llama,
y las paredes de mi olla y el agua. Pero en cambio en un sistema aislado no va a permitir el intercambio de calor, ¿ya? Por ejemplo, un sistema aislado, si han visto, por ejemplo, cuando van a vender mariscos y les ponen en unos coolers, unas hieleras que tienen unas tapitas de plástico y también por dentro tienen una pared que es de espuma flex. Esa pared de espuma flex está diseñada para hacer un sistema aislado, es decir, para que no permita el intercambio de energía, para que mis mariscos no absorban calor y por lo tanto no se me vayan a dañar, ¿no? Porque las bacterias que están ahí como están en el frío, entonces no se reproducen, están quietitas. En cambio, si aumenta la temperatura, las bacterias se ponen a gusto, pues si dicen, no, pues aquí estoy muy a gusto y comienzan a producir putrefacción en los mariscos, ¿no? Entonces por eso es muy necesario el hielo para el frío, para evitar que se desarrollen las bacterias. Cabe recalcar que un sistema aislado ideal no existe, ¿ya? Siempre va a haber un intercambio de calor. Lo que sí existe puede ser sistemas muy efectivos en los que el intercambio de calor sea muy poquito y que me dure más. Por ejemplo, pues como el cooler que les estoy mencionando ahorita, ¿ya? Luego tenemos las paredes. Ya, las paredes, tenemos varios tipos de paredes, tenemos paredes móviles, tenemos paredes rígidas, tenemos paredes que son porosas, paredes que son permeables, paredes que son impermeables. Entonces, por ejemplo, tenemos también paredes que son adiabáticas y paredes que no son adiabáticas, ¿ok? Luego tenemos el equilibrio. Existen tres tipos de equilibrio. El equilibrio mecánico, que es el que vemos en física, ¿no? Por ejemplo, en esta pared. Aquí decimos, por ejemplo, que esta es una pared móvil, pero que se encuentra en equilibrio mecánico, es decir, que no se mueve. Entonces, como está en equilibrio, decimos que la fuerza que está ejerciendo, digamos que aquí hay en los dos compartimentos gases, ya el gas A y el gas B. La fuerza que ejerce el gas A sobre la pared va a ser la misma que ejerce el gas B sobre la pared. Ya, por eso la pared se encuentra estática, es decir, está en equilibrio mecánico. Luego tenemos el equilibrio material, ¿no? O el equilibrio másico. El equilibrio másico es cuando no ocurre una reacción química neta, ¿ya? Es decir, que a lo mejor sí ocurre, pero cuando pues, tú observas los productos no han cambiado alrededor del tiempo ni los reactivos. El equilibrio de material también se utiliza como equilibrio químico, ¿no? Equilibrio másico, equilibrio químico. Por ejemplo, cuando eso es muy química 2, ¿no? Cuando recuerden, estudiamos reacciones químicas y decimos que las reacciones químicas reversibles, hay un momento en el que llegan al equilibrio, en el que no necesariamente deja de suceder la reacción, sino que la velocidad en la que se producen los productos a reactivos y los reactivos a productos, viceversa, es la misma. Es decir, que tanto los productos y los reactivos se están interconvirtiendo entre sí al mismo tiempo. Por lo tanto, la reacción química neta es la misma y se mantiene alrededor del tiempo, ¿ya? Luego tenemos el equilibrio térmico. El equilibrio térmico, básicamente, en pocas palabras, se lo hago muy sencillo, no se complique mucho. El equilibrio térmico es básicamente cuando dos cuerpos están a la misma temperatura. Eso es todo lo que tienen que saber. Es el equilibrio térmico. Ya, luego tenemos propiedades termodinámicas. Las propiedades termodinámicas son propiedades variables que voy a medir yo de un sistema para yo saber en qué estado está, ¿ya? Y a ese estado le vamos a llamar estado termodinámico. Ya, ahorita vamos a hablar de él. El volumen es una propiedad termodinámica. Y tenemos la presión, que es otra variable termodinámica. La presión es una fuerza, ¿no? Eso lo vemos, es como el peso. Es una fuerza sobre área. Por ejemplo, digamos que yo tengo, pues, esta botella, ¿ya? Esta botella yo la voy a aplastar contra la mesa. Ya, en el momento en que yo la aplasto contra la mesa, yo estoy haciendo presión, ¿ya?
Estoy haciendo una fuerza que tiene sentido perpendicular sobre la mesa, ¿ya? Y en la mesa va a tener un área, ¿no? Aquí, bueno, si esto pues sería un círculo, pues yo podría calcular el área del círculo y medir cuánta fuerza yo hago por unidad de área. A esto le llamo yo presión. Entonces, ¿cuál va a ser las unidades de la presión? Por ejemplo, la presión va a ser, por ejemplo, una unidad de fuerza sobre unidad de área. Podría ser Newton sobre metro cuadrado. Y a eso le conocemos como Pascal, ya que es la unidad más famosa de presión después de la atmósfera. Ya. Luego tenemos, bueno, la presión es una magnitud escalar, ¿no? No es un vector. Y bueno, vamos a ver las propiedades termodinámicas. Ya, existen dos tipos de propiedades termodinámicas. Existen las propiedades que son extensivas, aquellas que dependen de la materia, y otras propiedades que son intensivas, que no dependen de la materia. Por ejemplo, las propiedades extensivas son aquellas cuyo resultado se da al sumar cada una de las magnitudes de cada uno de los puntos del sistema. Por ejemplo, la masa o los moles. Por ejemplo, digamos que yo tengo una botella con 500 mililitros de agua, ya que equivaldría más o menos a 500 gramos de agua. 500 gramos de agua, ¿cómo sé que yo tengo 500 gramos de agua? Porque yo aquí en cada una tengo un gramo, y al sumar todo tengo 500 gramos. Lo mismo si yo quisiera medir los moles, ¿no? Por ejemplo, yo sé que 18 gramos es un mol, entonces yo tendría un mol más un mol más un mol. Yo tendría aquí en total 500 dividido para 18 gramos sobre moles de agua, ¿ya? Entonces es para simplificarlo, una propiedad extensiva es aquella que depende de la masa del sistema, ¿ya? Ahora, yo les pregunto, por ejemplo, la temperatura será una propiedad extensiva. ¿Qué creen ustedes? ¿La temperatura dependerá de la masa del sistema? Entre más masa, más temperatura. Entre más masa, menos temperatura. Entre menos masa, menos temperatura. A ver, vamos, Nicole. Podría ser entre más masa, más temperatura, tal vez. Ya, vamos a analizar. Si yo digo que una propiedad extensiva, el producto va a ser igual a la suma de las magnitudes en cada una de las partes. Es decir, que por ejemplo esta botella tiene, digamos que, pues no sé a qué temperatura estará. Digamos que está a unos 28 grados, 25 grados. Ya, entonces significa que si yo tengo 500 gramos, entonces yo divido 28 para 500. A ver, déjenme, bueno, ya. No dividamos. Significa que cada uno de los gramos va a tener 28 dividido para 500 gramos de temperatura. Y al sumar todo me va a dar 25. ¿Eso es verdad? Es decir, que si yo cojo un pedacito de esta agua, bueno, un poquito en la tapa, la temperatura va a ser menor a la de todo el sistema. ¿Tú crees que sea así, Nicole? No, tal vez sea igual la temperatura. Exacto, la temperatura va a ser igual. De hecho, la temperatura va a ser igual en cada uno de los puntos del agua. Si yo cojo, por ejemplo, esta agua y yo la divido en 100 tapitas, cada una de las tapitas va a tener la misma temperatura. Entonces, la temperatura no depende de la masa. Más masa no necesariamente es más temperatura. Entonces, a estas unidades que no dependen de la masa se va a llamar una propiedad termodinámica intensiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una propiedad termodinámica intensiva? Es aquella que es igual en cada punto del sistema y que no depende de la masa ni de la cantidad de sustancia, es decir, los moles. Ya, por ejemplo, la densidad. La densidad es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque no importa si yo tengo un gramo, bueno, en realidad por ejemplo, es general, no, por ejemplo en el agua líquida, porque el agua sólida tiene otra densidad, pero igual se cumple lo de intensiva, porque es como que si fuera otra sustancia. Por ejemplo, un gramo
o pongamos, un litro de agua tiene la misma densidad que una piscina de agua. ¿Ok? Entonces no importa la masa que yo tenga de agua, la densidad va a ser la misma. Un volumen, Fer, ¿el volumen será una propiedad extensiva o intensiva? Intensiva. ¿Por qué? No, ¿Extensiva? sí. Ya. Fer creo que dije. Estoy escuchando creo a Nicole. No, yo lo dije. Tú dijiste Fer. Ah, ya, perdón. Nicole. Muy bien, Fer. Nicole. ¿La masa era una propiedad extensiva o intensiva? Intensiva, La masa. la masa. A ver, era... No, extensiva, perdón, extensiva. Extensiva. ¿Ya? Porque si yo tengo más moles, yo tengo más masa. ¿No? Pero la densidad, si se dan cuenta, la densidad es igual a masa sobre volumen. La masa es extensiva, el volumen es extensiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo divido dos variables que son extensivas, yo obtengo una variable intensiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo más, por ejemplo, yo tengo más volumen, entonces yo voy a tener más masa. Si yo tengo menos masa, voy a tener menos volumen. Por lo tanto, la división se va a compensar tanto arriba como abajo. Entonces, no importa la cantidad de masa que yo tenga, el volumen va a ser proporcional. Por lo tanto, la división de estas dos siempre va a ser la misma. Por eso, la densidad es una variable intensiva. Ahora, Fer, el peso molecular, ¿será una variable extensiva o intensiva? Intensivo. Muy bien. ¿Por qué? Porque teniendo el mismo ejemplo que nos dice antes, el compuesto que tiene ese peso va, o sea, en sí va a pesar lo mismo, esté en el ambiente en el que esté. Exacto. ¿No? Si yo tengo, por ejemplo, sigamos con, bueno, pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, el oxígeno. Yo tengo, por ejemplo, el oxígeno. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno, Nicole? 2. ¿Cuánto? No la valencia, 16. sino el peso 10. molecular. La masa atómica. Sí, 10. 16. Creo que escuché 16, ¿sí, no? Sí, 16. Ya, muy bien. 16, exacto. El peso molecular, ¿a qué es igual? El peso molecular es la cantidad de masa que yo tengo en una mol de átomos de esa sustancia. ¿Cuántos átomos? 6.022 por 10 a la 23 átomos, ¿no? El número de Avogadro. Entonces, ¿qué pasa? No importa, yo, por ejemplo, si yo tengo 20.000 átomos, el peso por gramo, por la masa en gramos por cada mol va a ser la misma, ¿ok? Porque un mol no cambia, ¿no? Un mol es un mol. Un mol es 0.022 gramos, perdón, 0.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces no importa si esos átomos son de oxígeno o son de la sustancia que sea. Un mol es una mol y lo que pesa una mol de cada sustancia va a ser una cantidad inmutable que se va a mantener a lo largo del tiempo. Muy bien. Tenemos luego el estado termodinámico y las funciones de estado. El estado termodinámico es por ejemplo, cuando yo tengo ciertas variables, ¿no? Que van a venir dadas por las funciones de estado. Por ejemplo, la temperatura. Cuando yo hablo de un estado termodinámico, yo hablo de un momento, de una medición, de un sistema en un cierto punto. Por ejemplo, yo ahorita quiero medir, por ejemplo, la temperatura del aire de este cuarto, ¿ya? Entonces, yo mido la temperatura en este momento, mido la presión, y si yo sé la composición del aire, yo puedo saber el volumen. O yo puedo medir el volumen, puedo medir la presión, la temperatura, y yo puedo saber pues la composición del aire, ¿ya? Entonces yo tengo que tener perdón, mínimo dos variables de 3, ¿ok? Estas variables van a ser temperatura, presión, volumen, y también va a estar aquí también incluida la cantidad de sustancia. Puede ser en moles, puede ser en gramos, ¿ya?
no necesariamente tengo que tener la cantidad de sustancia. Por ejemplo, si yo conozco la densidad de un gas, yo basta con que sepa una de estas dos, yo puedo conocer la tercera y la cuarta incluso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en este caso, por ejemplo, yo tengo 8.66 gramos de agua pura. Y yo tengo la presión, está en un vaso, da una atmósfera, y está a 24 grados centígrados, ¿ya? Con la temperatura y la presión, yo puedo saber el volumen del agua. Y con la masa, yo puedo saber los moles que yo tengo de agua. Incluso sin la masa, yo ya puedo saber los moles que tengo yo de agua. ¿Okay? Entonces, ese es un estado termodinámico. Es un estado en donde yo conozco las variables termodinámicas de al menos dos en ese preciso instante. ¿Ya? ¿Ok? Un sistema termodinámico es aquel en el que pues, medimos todas las variables termodinámicas ya cuando se encuentra en equilibrio. No importa en qué proceso, ¿no? No importa cómo llegué yo ahí. Por ejemplo, yo tengo los 8.66 gramos de agua. No importa si es que yo los obtuve derritiendo hielo o condensando vapor de agua. ¿Okay? No importa la historia de ese sistema, sino el punto en el que se encuentra en equilibrio. ¿Ya? Luego vamos a ver cuáles son las variables en las que sí importa la historia del sistema. Es decir, cuál es el punto final y cuál es el punto del que partí, el punto inicial. Y esas ya no se van a llamar variables de estado, ¿ya? Sino se va a llamar ecuaciones fundamentales de estado, ¿ya? Y esas son la entropía, la entalpía, la energía interna, el trabajo y la energía libre de Gibbs, la energía libre de Helmholtz, ¿ya? Esas vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a ver solo gases ideales. Luego tenemos la temperatura. Recuerden, la temperatura es una magnitud que me da una idea, me da una noción de la energía del sistema, ¿ya? La energía se mide en calor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una alta temperatura, me indica que el movimiento browniano de las moléculas es alto, es decir, que las partículas se están moviendo muy rápido. Entonces, para que se estén moviendo muy rápido, significa que ahí hay energía. Entonces, esa energía permite que las moléculas se muevan muy rápido. En cambio, si las moléculas no se mueven tan rápido, entonces el movimiento browniano baja y la temperatura, por ende, también baja, ¿ya? La temperatura no es una unidad de energía, pero sí es un indicador que nos da una noción de la energía, ¿ya? Y está relacionada con la energía interna y también con la entalpía. ¿Ya? Y aquí tenemos la ley cero de la termodinámica, ¿no? Que nos dice que el equilibrio térmico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un cuerpo A, un cuerpo B y un cuerpo C. El cuerpo A y el cuerpo B no están en contacto entre sí, pero decimos que la temperatura de A es igual a la temperatura de C y la temperatura de C es igual a la temperatura de B. Por lo tanto, es muy lógico, ¿no? La temperatura de A y la temperatura de B pues también son iguales. Es decir, que A, C y B están en equilibrio térmico las tres. El enunciado nos dice que si un cuerpo A está en equilibrio con un cuerpo C y un cuerpo B está en equilibrio con el cuerpo C, el cuerpo A y B, por ende, también se encuentran en equilibrio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nicole, Fer. No. ¿Quién respondió? Fer. Sí. ¿Nicole? No entendí la pregunta. Se me fue un rato la señal. Digo si es que tienes alguna pregunta hasta aquí. ¿O dónde No, se te fue la está bien. señal? No, estabas justo explicando esto de la temperatura y se me fue la señal. Ok. Entonces, bueno, básicamente la temperatura, como ya lo dijimos, ¿no? Es una magnitud que nos da una idea de la energía, pero no es una unidad de energía. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con los gases ideales.
Verán, un gas ideal no existe, ¿ya? No existe un gas ideal en la naturaleza. Existen gases reales, por eso se llaman gases reales. Los gases ideales son gases en los que nosotros suponemos que se comportan como ideales a ciertas condiciones determinadas. Por lo general, cuando la temperatura es muy, ¿qué digo? Cuando la presión es muy pequeña, cuando la presión es cercana incluso al cero, cosa que pues, no puede pasar, ¿no? Y presión negativa menos. Lo que puede haber presión negativa es solo presión manométrica. Y ahorita les voy a explicar un poco más de eso. Entonces, ¿qué pasa? Para que un gas sea considerado ideal, se toman en cuenta tres cosas. La primera, las partículas, es decir, los átomos, las moléculas que conforman mi gas, no tienen volumen. El volumen que tienen es muy despreciable. Es como un puntito que no tiene volumen y no tiene radio. Cosa que es mentira. Son muy pequeñitas, pero las moléculas tienen volumen y tienen radio. Aunque sean muy pequeños, para considerar que sean gases ideales, pues las despreciamos. Decimos que son tan pequeños que no influyen en nada. ¿Okay? Segundo, las moléculas no tienen fuerzas de atracción ni de repulsión entre sí, cosa que es mentira. Por ejemplo, el nitrógeno sí que le gusta estar muy cerca de otras moléculas de nitrógeno. De hecho, el nitrógeno es un gas diatómico. Forma enlaces covalentes 3, para ser exactos, 2 átomos de nitrógeno. Por eso le llamamos que es un gas diatómico. ¿Ya? Al igual que el oxígeno, que forma dos enlaces covalentes con otro átomo de oxígeno. Por eso es un gas diatómico. De hecho, todos los gases que son, por ejemplo, cuando decimos gas hidrógeno, gas nitrógeno, gas oxígeno, gas, otro tipo de gas podría ser el gas de cloro, ya, el cloro gaseoso, son gases diatómicos. Los únicos gases que son monoatómicos son los gases nobles. Ya me perdí, ¿en qué estábamos hablando? Ah, sí, ¿qué requisitos tienen que tener un gas ideal? Entonces, que quede claro, ¿no? Entonces, segundo, las moléculas no tienen fuerzas de atracción ni de repulsión. Por ejemplo, el agua. El agua, ustedes saben que forma puentes de hidrógeno. Porque tiene un poco de... El agua es polar, es decir, tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, se van a atraer entre sí. Los polos negativos van a ser atraídos por los polos positivos y viceversa. ¿Ya? Pero para que sea un gas ideal, consideramos que estas interacciones no existen. ¿Ya? Ahora, tercero, para que sea un gas ideal, consideramos que los choques entre los átomos y las moléculas tienen un coeficiente de correlación de restitución igual a 1. Nicole, ¿qué significa que el coeficiente de restitución sea igual a 1? No sé realmente el coeficiente de restitución, ¿qué significa? Ok. El coeficiente de restitución vimos en física. El coeficiente de restitución nos da una idea de la energía que se pierde cuando chocan dos esferas. Ya no sé si te recuerdas. Pero, por ejemplo, cuando botábamos una pelota y decíamos, pues en el primer bote llegó a tal altura, en el segundo bote llegó a tal altura y en el tercer bote llegó más abajito, y así hasta que dejó de rebotar, porque la energía se va perdiendo. Si la energía no se fuera perdiendo, entonces la pelota cayera y siempre llegara a la misma altura y nunca dejaría de rebotar, porque la energía no se pierde. Algo que pues, no existe, ¿no? Ese es el coeficiente de restitución. No se lo graben así, ya, grábenselo de esta manera. 3. La energía cinética entre los choques de estas moléculas no se pierde, ¿ya? Entonces, estos tres factores consideramos en un gas ideal. Entonces, si nos ponemos a pensar, entonces el gas ideal, pues sí que de verdad que no existe, ¿no? Porque en realidad los gases reales sí tienen todos estos tres factores. Sus moléculas tienen volumen, sus átomos tienen fuerzas de interacción y repulsión entre sí, y también se pierde la energía cinética entre los choques de estas moléculas. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Fer. No, ninguna. Ya. ¿Cuáles son las tres características que tiene un gas ideal, Fer?
que, a ver, los átomos y las partículas que lo conforman no tienen que tener volumen o este volumen tiene que ser despreciable. Y estas moléculas no tienen fuerzas ni de atracción ni de repulsión. Su coeficiente de restitución es igual a 1 y que la energía cinética, en este caso, no se pierde. Ya, muy bien. Quédate con lo de la energía cinética, ¿no? Es que lo del coeficiente de restitución es muy física, pero está bien, ¿me entendiste? Súper bien, ¿ya? Ya. Nicole, tú, ¿qué entendimos de las tres? Em, para empezar, que los gases ideales no existen, solo hay los gases reales con tres características que dijiste: que el coeficiente de restitución. Ah, perdón, Nicole, se te dejó de escuchar. Nicole, ya te nos fuiste. Nicole, ¿estás ahí? Igual a 1. Nicole, creo que tienes... estás con datos, ¿verdad? Que no tiene fuerza de, 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 Ay, se nos fuera Nicole. Nicole, eh, disculpa, perdón, se me fue el internet otra vez. una pregunta, Nicole, ¿estás con datos? Sí, estoy con datos. Ok, entonces bueno, pero sí me escuchas bien ahora. Lo importante es que no se Es, corte la señal. algunas veces se va el internet, pero sí, sí estoy entendiendo bastante bien. Ya. Sí, porque ahorita vamos a hacer ejercicios, entonces tiene que ser... No, ahí sí no se puede la señal. Esperemos que no se vaya. De cualquier cosa me avisas. Ya. Ya. Muy bien, pero hasta ahorita ve que todo estaba muy entendido. Entonces vamos a ver las leyes de los gases ideales. Existen en total 6 leyes si consideras una ley a la ecuación general de los gases, que en realidad no es ley, sino es una ecuación. Y en total son 4 leyes, ¿no? Tenemos la ley de Boyle, tenemos, no, en total son 5. La ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, la ley combinada de los gases y tenemos la ley de Avogadro, ¿ya? Y todas estas leyes convergen en un solo punto, que es la ecuación general de los gases ideales. No es necesario que se sepan ninguna de esas 4 leyes, basta con que se sepan la ecuación general de los gases ideales, y porque ahí está compuesto y sintetizado todo, ¿no? Entonces si yo sé el punto donde convergen, entonces yo puedo partir a cualquier lado, no pasa nada. Entonces vamos a ver la ley de Boyle. Boyle hizo unos experimentos en 1962 en el que mantuvo tanto la masa y la temperatura constantes y jugó con la presión. Y se dio cuenta que cuando aumentaba la presión, el volumen del gas eh, disminuía, ¿ya? En cambio que cuando la presión disminuía, el volumen del gas aumentaba.
Entonces, a esto le decimos que concluyó él que la presión era inversamente proporcional al volumen, ¿ya? Es decir, que mientras crece el volumen, la presión, pues decrece. El efecto contrario, ¿ya? Si se dan cuenta, P por B es igual a una constante y manteniendo constante la temperatura, que es teta aquí en este caso, y la masa, o los moles, ¿no? Porque la masa y los moles tienen relación, más masa, más moles. Entonces, esto grábense mucho. P por B va a ser igual a temperatura constante. P por B significa que la temperatura es constante. Luego lo vamos a necesitar. Entonces vamos a leer el primer enunciado, Fer. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros o una presión de 0,986 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué me está cambiando, no? Me está cambiando el volumen y me está cambiando la presión. Pero me dice que la temperatura no cambia, ¿ya? Yo por defecto voy a asumir que los moles no cambian tampoco, para yo aplicar la ley de Boyle. La ley de Boyle me dice que el producto de la presión por el volumen va a ser igual a una constante. Entonces, el producto, por ejemplo, de P1 por B1 va a ser igual a una constante y el de P2 por B2 va a ser igual a la misma constante. Entonces, yo puedo igualar los dos y yo tengo que P1 por B1 va a ser igual a P2 por B2. ¿Ok? Entonces, yo de aquí despejo, ¿no? Me piden calcular el volumen 2 y yo voy a tener que el volumen 2 va a ser igual a P1 por B1 sobre la presión 2, ¿no? Entonces, ¿qué son los datos que me dan? Me dan el volumen final, no, me dan el volumen inicial, me dan la presión inicial y la presión final. Y yo despejo y tengo que en este caso sería 65.73 mililitros. Esto es mayor o menor al volumen inicial, Nicole. Es menor al volumen inicial. ¿Ya? Tiene sentido, ¿no? Porque ¿qué habíamos dicho? Que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. Y aquí la presión, al ir de 0.986 atmósferas a 1.2 atmósferas, está aumentando. Por lo tanto, el volumen va a disminuir. ¿Ya? Leamos el siguiente enunciado, Nicole, por favor. Disponemos de una muestra de gas que a 200 grados centígrados presenta una presión de 2.8 atmósferas y un volumen de 15.9 litros. ¿Qué volumen ocupará si a la misma temperatura la presión baja hasta una atmósfera? Ya, aquí la presión está descendiendo. Entonces, ¿qué pasará con el volumen, Fer? Si la presión está descendiendo. El volumen aumenta. Exacto, el volumen aumenta, ¿no? Y lo podemos evidenciar. Mira, el volumen inicial es de 15.9 litros. En cambio, el volumen final es de 44.5 litros. Es decir, que el volumen aumenta. Es concordancia con la ley de Boyle. Ahora, analicemos un poquito más allá. Entonces, ¿qué pasa con mi sistema? Entonces, yo tengo, por ejemplo, en este caso dice un gas a cierta temperatura, cierta presión y cierto volumen. Entonces, ahí también va a haber una cierta cantidad de sustancia. Es decir, una cierta cantidad de moles, cierta cantidad de átomos. Estos átomos, como estamos idealizados, entonces van a chocar entre sí con volumen despreciable y interacciones despreciables. Es decir, van a libremente, no van a traerse entre sí, sino van a chocar por donde sea. Entonces, ¿qué va a pasar? El choque de esto va a hacer que aumente, va a dar la presión, ¿no? Porque el choque va a hacer que haya presión, va a haber fuerza por área. Entonces, ¿qué pasa si es que el volumen disminuye? Como el volumen disminuye y yo tengo la misma cantidad de átomos, entonces estos átomos van a chocar entre sí más rápido y va a haber más choques por segundo, ¿no? Porque yo tengo menos espacio, entonces la probabilidad de que choquen entre sí va a ser mayor porque hay menos espacio. Y como va a haber más fuerza, ¿no? Va a haber ahí energía cinética, eso se va a traducir en una mayor presión. En cambio, si el volumen aumenta, entonces va a haber más espacio, las moléculas se van a mover más libre y va a haber menos choques, lo que se traduce en una menor presión. Ok, el siguiente enunciado, ¿a quién le toca? Fer. Ya. Antes salió un comunicado que decía que se va a acabar la reunión en 15 minutos. Ya, Sí, si se acaba, entonces yo les envío un nuevo link.
porque no se va a ocupar el mismo límite. Ya. Sí. Así a mí también. Dice extender la llamada. Ah, no, pero ese es premio. Ese es bueno. Ya. Ya. No importa, y yo les dejo de escuchar. Igual todo el tiempo les estoy preguntando. Si corta la llamada, me envían un mensaje ya. Y yo les envío Ya. si no, yo estoy hablando aquí, no sé a qué hora se fuera. ¿Ok? Entonces dale, Fer. Ya. Disponemos de una muestra de gas que a 200 grados centígrados presenta una presión de 2,8 atmósferas y un volumen de 15,9 litros. ¿Qué volumen ocupará si a la misma temperatura la presión baja hasta una atmósfera? Ya. Entonces, igual que el ejercicio anterior, ¿no? Si la presión baja, ¿qué va a pasar con el volumen, Nicole? El volumen aumenta, pero es el mismo ejercicio. Ah, sí, es el mismo ejercicio. Ay, perdón, Fer, este. Ah, no. Sí, Fer, este. Ya. Una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 200 mililitros a la presión de 0,986 atmósferas. ¿Qué presión ocuparía un volumen de 50 mililitros a la misma temperatura? ¿Ya? Aquí es un poco diferente, ¿no? Entonces lo que cambia, lo que nos dicen, bueno, lo que nos dan el dato es del volumen, ¿no? El volumen está descendiendo desde 200 mililitros hasta 50 mililitros. Entonces la presión, Nicole, ¿qué va a pasar? La presión va a aumentar. Exacto, porque hay menos espacio, ¿no? Entonces va a haber más choques. Y es lo que se evidencia, ¿no? Imagínate, 0.986 a 3.94 atmósferas. ¿Ya? Una atmósfera, aunque no parezca, es bastante. Es una unidad de presión muy alta. ¿No? Porque si se dan cuenta, es la fuerza que ejerce literal toda la atmósfera, toda la... ¿Cómo se llama? Bueno, todo el aire que está acá afuera sobre nosotros. Entonces, en realidad la fuerza es bastante grande. Una atmósfera es bastante. Ok, vamos a ver la ley de Charles. La ley de Charles junto a Gay-Lussac tienen conceptos muy parecidos. Con Charles la presión se mantiene constante, en cambio con Gay-Lussac el volumen se mantiene constante. Entonces se dieron cuenta que cuando la cantidad de sustancia y la masa se mantienen y la presión se mantienen constantes, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Es decir, que a mayor temperatura, mayor volumen, siempre y cuando la presión se mantenga constante. Analicemos esta imagen de aquí. Entonces, ¿qué está pasando con mi sistema? Yo tengo un número limitado de moléculas, ¿no? Porque no estoy añadiendo más moléculas. Y yo le estoy añadiendo energía, ¿ok? Si yo añado energía, entonces, ¿qué va a pasar? Las moléculas se van a mover más rápido y van a chocar entre sí. Y va a aumentar la presión. Entonces, si yo no quiero que aumente la presión, yo voy a tener que aumentar el volumen para que a esa velocidad a la que se muevan ahorita se choquen menos. Entonces necesito darles más espacio a las moléculas, ¿ya? Entonces por ende pues le tengo que aumentar el volumen, ¿no? ¿Sí está claro eso? Sí. Ya. Fer, Sí. entonces ¿qué pasaría si yo el volumen mantengo constante? Fer. ¿La presión también se mantiene constante? No. Piénsale bien. Si yo el volumen le mantengo constante, es decir, este émbolo no se va a mover. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo aumento la temperatura? Lo dijimos hace un ratito. ¿Qué va a pasar? Se van a mover más rápido, ¿no? Entonces van a chocar más rápido. ¿En qué se traduce eso? No te entendí. Ok, ¿qué pasa si el volumen se mantiene constante, ¿no? Porque aquí el volumen, aquí la presión sí se mantiene constante, ¿no? Porque yo el volumen lo estoy compensando para que la presión no cambie. Pero ¿qué va a pasar con la presión si es que el volumen ahora, si es que este émbolo de aquí se queda aquí abajo? Justo ahí, no sube. Y yo aumento la temperatura. ¿Qué va a pasar con la presión? La presión aumentaría. Sí, exactamente. La presión aumentaría.
Entonces hemos descubierto que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales y la presión y la temperatura también son directamente proporcionales. Y esa es la ley de Gay-Lussac, la segunda, ¿no? Por eso se los cita iguales. Este es Gay-Lussac y bueno, vamos a ver antes unos cuantos ejercicios de Charles. Leamos el siguiente ejercicio, Fer. ¿O a quién le toca? Creo que le toca a Nicole, ¿sí, no? Dale, Nicole. Sí. El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 mililitros de la temperatura de 293.15 grados Kelvin. Calcula el volumen del gas y la temperatura asciende a 363.15 grados Kelvin y la presión se mantiene constante. Ya, muy bien. Entonces, como la presión se mantiene constante y la cantidad de sustancia, eso es muy importante, ¿no? No lo menciona, pero no me está diciendo que se me escapó una cantidad de moles, es decir, ni tampoco que le agregué más cantidad de moles, ni masa, ni se me escapó por ahí una fuga de gas. Entonces, eso es implícito, ¿no? Que los moles están constantes. Entonces, yo puedo ocupar la ley de Charles. La ley de Charles me dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a una constante igual al el volumen 2 sobre la temperatura 2 va a ser igual a otra constante. Y eso se traduce en, igualando las dos, que el volumen 1 sobre temperatura 2 va a ser igual a volumen 2, perdón, el volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Despejando, ¿no?, lo que nos piden, que es el volumen final, entonces vamos a despejarlo. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y reemplazo los datos. Muy sencillo, ¿no? Volumen inicial 200 mililitros por la temperatura final, que es 363.15 Kelvin sobre 293.15 Kelvin, que es la temperatura inicial. ¿Okay? Yo aquí no tengo ningún problema en trabajar, dejarle los mililitros aquí, porque me permite las unidades trabajar, ¿no? Aquí simplifico Kelvin con Kelvin y me da como resultado el mililitro. Pero cuando yo trabaje con la ecuación general de gases ideales, cuya constante es atmósferas por litro sobre grados Kelvin por mol, entonces yo voy a tener que todas las unidades trabajar en esas unidades. ¿Ok? Siguiente ejercicio, Fer. Una masa de oxígeno ocupa 200 mililitros a 100 grados centígrados. Determine su volumen a 0 grados centígrados si la presión se mantiene constante. ¿Ya? Igual que antes, ¿no? Entonces despejo el volumen otra vez, reemplazo y obtengo. Ahora vamos a analizar. Como se dan cuenta, estamos pasando de 100 grados centígrados a 0 grados centígrados. ¿Y qué está pasando con el volumen? Está aumentando, ¿no? ¿Qué extraño? Aquí está mal, creo, este cálculo. Porque la temperatura 2 es 0 grados centígrados. Entonces el 273 debería ir acá arriba. Este cálculo está mal hecho. ¿Se observan por qué? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuánto sería la verdadera respuesta de este enunciado? Resuélvanle ya y me avisan. Yo voy a ver una calculadora. ¿Ya? ¿Alguien ya lo tiene? 146.4 mililitros. Ya, sí, exacto.
¿Te salió lo mismo, Fer? Sí. Ya. Entonces significa que ahí sí tiene relación, ¿no? Porque la temperatura está disminuyendo y si la temperatura disminuye, el volumen también, para compensar la presión y que la presión se mantenga constante. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay que corregir. Yo les corrijo. Y bueno, veamos acá. Entonces, a ver la temperatura. Aquí la temperatura aumenta, entonces el volumen pues también aumenta. Aquí sí está bien, ¿no? Aquí hubo un error. Veamos el siguiente enunciado, Nicole. Una cantidad fija de gas a 296.15 grados Kelvin ocupa un volumen de 10.3 litros. Determina la temperatura final del gas y alcanza un volumen de 23 litros a presión constante. Ya, entonces listo, ¿no? Entonces la presión es constante. Entonces Charles, porque los moles no se me escapan y la temperatura cambia. Entonces, bueno, despejamos y decimos que la temperatura, si es que el volumen aumenta, entonces la temperatura también va a aumentar, como se puede ver, ¿no? Y si se dan cuenta, casi que el volumen casi que se está duplicando y entonces y la temperatura también casi que llega a duplicarse, de hecho se duplica y es un poquito más, ¿no? Al igual que el volumen. Se nota la relación, ¿no? Que es directamente proporcional. Luego vamos a ver la ley de Gay-Lussac, que es lo mismo, ¿no? Ahora el volumen es el que se mantiene constante. Entonces, como ya lo vimos hace un ratito, si el volumen se mantiene constante, entonces yo al aumentar la temperatura aumento el movimiento browniano, por lo tanto aumenta la presión. Y luego tenemos la ley de Gay-Lussac. Bueno, es muy similar, es un análisis un poco más profundo. Y se dio cuenta que cuando dos gases estaban a la misma temperatura, tenían la misma presión, también tenían el mismo volumen, ¿ya? Independientemente de las moles. Es decir, que si yo dividía el volumen para las moles, el volumen que se llama volumen molar, ¿no? El volumen molar para cada uno de los gases iba a ser igual, ¿no? El volumen y la masa son propiedades extensivas, entonces es lógico, si es que yo divido dos propiedades extensivas, yo voy a tener una propiedad intensiva. Entonces, por lo tanto, esta propiedad extensiva, si es que intensiva, entre dos gases que se encuentran a unas mismas condiciones, por ejemplo, pueden ser condiciones normales, van a ser iguales. ¿Ya? Tenemos el siguiente ejercicio. Fe. No estás compartiendo. Ah, perdón. Ya, ahí. Ya. Pues tenemos el siguiente ¿Cuál es, ejercicio. ya, Sí. ¿Cuál es la masa de 10 litros de CO2 en condiciones normales de presión y temperatura? Ya, entonces nos dicen condiciones normales, ¿no? Entonces, condiciones normales es una atmósfera de 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, el volumen molar a condiciones normales para todos los gases va a ser 22.4 litros sobre mol, ¿no? Entonces, como tenemos 10 litros, lo que hago es, pues, hacer el inverso, ¿no? Entonces, una mol es 22.4 litros y yo obtengo las moles de CO2. Lo mismo va a ser, pues, para si yo tengo 0. Y ahora, como no me piden pues las moles, lo que me piden es los gramos, es decir, la masa. Entonces yo divido, yo multiplico la masa, que digo, yo multiplico los moles por el peso molecular, ¿ya? El peso molecular del CO2 es 44 gramos sobre mol, es decir, 19 es decir que 0.45 moles van a ser 19.8 gramos de CO2, ¿ya? Ahora, el siguiente ejercicio, por favor, Nico. ¿Qué volumen ocupa 1 por 10 a las 6 de moléculas de gas de hidrógeno H2 en condiciones normales de presión y temperatura? Ya, entonces, como es condiciones normales, el volumen molar va a ser 22.4 litros, ¿no? Entonces, bueno, moléculas es lo mismo que átomos y sabemos que una mol es 6.022 por 10 a la 23
átomos o moléculas, ¿no? Entonces ahí obtenemos los moles y pues multiplicamos por el volumen molar y obtenemos el volumen, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No, ningún. Bueno, la ley de Avogadro no la vamos a ocupar, la verdad. De hecho, todos los ejercicios los vamos a hacer con la ecuación general de los gases, pero es bueno que recordemos, ¿no? Para que entremos en cuenta cómo se resuelven los ejercicios, cuáles son las variables que se ocupan, cómo más o menos van a ser. Los ejercicios la verdad es que son muy fáciles, no les ponen ni de chiste un ejercicio así, porque si les pusieran ejercicios así, pues no perderían tantas personas. Ok, Fer, el último ejercicio. ¿Qué volumen ocupan 5 gramos de etileno C2H4 en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Ya? Entonces igual, ¿no? Tengo 5 gramos, lo transformo a moles por el peso molecular y multiplico por el volumen molar, que es 22.4 a condiciones normales. Y tengo 4 litros de etileno o etano, ¿no? Ahora sí vamos a ver la ecuación general del gas ideal. Vamos a ver cómo fue que se llegó a la ecuación del gas ideal. ¿Okay? Hasta ahorita vimos las ecuaciones de Boyle y de Charles, en las cuales en la de Boyle se mantenía la temperatura constante y en la de Charles era la presión constante, ¿no? En la de Boyle vimos cómo el volumen y la presión eran inversamente proporcionales y en la de Charles vimos cómo el volumen y la temperatura eran directamente proporcionales. ¿Okay? Entonces vamos a suponer un siguiente proceso en el que me cambien las tres variables, es decir, me cambie la presión, el volumen y la temperatura. Por ejemplo, aquí me está cambiando la presión, el volumen y la temperatura a una presión final y a un volumen y una temperatura finales. ¿Okay? Entonces yo lo voy a dividir en dos pasos para facilitar el análisis. Entonces yo voy a hacer que, por ejemplo, primero me cambie el volumen y la presión, pero que la temperatura se mantenga constante, es decir, que yo me mantengo en Boyle, ¿ok? Porque la temperatura es constante. El paso A es Boyle. Y después voy a hacer otro proceso en el que la presión se mantenga constante y el volumen y la temperatura cambien, es decir, que yo voy a estar en Charles, ¿ok? Entonces yo voy a analizar y como la temperatura en el segundo caso, ¿no? En el primer caso la temperatura y la masa se mantienen constantes, entonces yo voy a hacer el proceso, ¿no? Es decir, yo voy a aplicar Boyle. Entonces yo voy a tener que P1 por B1 sobre T1 va a ser igual a P2 por B2 sobre T2, aplicando Boyle y aplicando un poco de álgebra, ¿no? A esto que tenemos aquí se llama la ley combinada de gases, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo digo que ahora me cambia la masa? Es decir, yo ahora voy a decir que me van a cambiar los moles, ¿no? Entonces, si me cambian los moles, por ejemplo aquí, yo voy a tener la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, si yo divido al volumen sobre la masa, yo voy a tener una propiedad intensiva, ¿no? Y porque el volumen y la masa son directamente proporcionales. Entonces, si la masa aumenta, el volumen también. Pero la división entre ambos se va a mantener constante, ¿no? Entonces yo puedo agregar esto. Entonces voy a decir que el volumen, ¿no? Aquí voy a tener PV sobre T con la masa constante. Y yo al dividir a M, y el volumen para M, y le ingreso esta ecuación, entonces yo voy a decir que todo esto va a ser igual a una constante, ¿ya? Entonces si se dan cuenta, esto de acá arriba también es una constante y esto de acá abajo también es una constante, pero esta constante no necesariamente va a ser la constante de gases ideales. Entonces yo lo que tengo que hacer es otro análisis, ¿no? Por ejemplo, yo voy a utilizar las moles. ¿Por qué? Porque recuerden que el volumen molar era constante pero para todos los gases. En cambio el volumen másico, porque ya tengo aquí el volumen dividido para la masa, va a cambiar con respecto al gas, ¿ok? En cambio, con respecto a los moles, ¿se acuerdan que a una presión y una temperatura el volumen molar va a ser igual para todos los gases?
es la ley de Avogadro. Entonces esta constante sí va a ser general para todos los gases, porque el volumen molar va a ser igual para todos a las mismas condiciones de presión y temperatura. Y esta constante la llamamos constante de los gases ideales, ¿okay? O R. Y se puede expresar de la siguiente manera: P por B es igual a nRT, y la podemos expresar también con respecto al peso molecular. El peso molecular lo vamos a representar con esta M mayúscula, y recuerden que el peso molecular va a ser igual a la masa sobre los moles, ¿no? Es gramos mol. Entonces yo despejo de aquí los moles y yo voy a tener que los moles van a ser igual a la masa sobre el peso molecular. Reemplazo en los moles y yo tengo que el P por B va a ser igual a la masa por RT dividido para el peso molecular. Esto con respecto al peso molecular. Ahora, yo quiero calcular en términos de densidad. ¿A qué es igual la densidad? A la masa sobre el volumen. ¿Okay? Entonces aquí yo tengo la masa, despejo de aquí la masa. Entonces la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Despejo aquí. Perdón, ¿quién se unió? Yo, se me fue un rato el internet, pero ya regresé. Ok. Entonces tengo yo aquí tengo la densidad, ¿no? Entonces yo aquí tengo la masa, despejo de la densidad de la masa. Masa va a ser entonces igual a la densidad por volumen. Entonces reemplazo en la masa. Entonces aquí va a ser densidad por volumen. Y este volumen que estaría multiplicando aquí pasaría al otro lado a dividir y se simplificaría con el volumen de este lado de acá. Y yo tengo expresada mi ecuación de gases ideales en términos de densidad. ¿Okay? Estas tres de aquí las vamos a andar utilizando. ¿Okay? Más, principalmente la primera y la tercera. Ahora sí vamos con un ejercicio un poquito más complicado. Vamos a leerlo, Nicole. 10 litros de un gas a 30 grados centígrados y 2 atmósferas de presión pesan 3 y el mismo volumen del gas B en iguales condiciones de presión y temperatura pesan 18 gramos. Si el peso atómico A es Fer, ¿estás ahí? Sí. Ya. Se te cortó un ratito la señal. ¿Sí me escuchas bien? Sí, yo sí. Ya. ¿Qué digo a la Nicole? Nicole, Ah, ¿sigues ahí? Nicole, ¿sí me escuchas bien? ¿O te va la señal? sí, ahorita si te escuchas que se me está yendo la señal del internet. No, no hay problema. Sí, se me va el internet. Ya. No importa. Perdón. Igual después le chequeas igual las diapositivas. Igual yo les voy a compartir. Ok, entonces tenemos, ya leyó el enunciado Nicole. Ya leíste el enunciado igual, Fer. sí. Ya. Entonces tenemos que hacer un pequeño razonamiento, ¿no? Recuerden lo que vimos al principio, ¿no? Tenemos un gas que es diatómico. Entonces, cuando es un gas diatómico, entonces significa que la molécula del gas está conformada por dos átomos del gas. Por ejemplo, el nitrógeno. Una molécula de nitrógeno gaseoso está conformada por dos átomos de nitrógeno. Es decir, que el peso molecular va a ser igual a 2 por el peso atómico del nitrógeno. ¿Okay? Entonces nos dice que el peso atómico de A es igual a 4. Es decir, que el peso molecular va a ser 2 por 4, es decir, 8 gramos mol. ¿Okay? Y nos dan, por ejemplo, vamos a despejar de la ecuación de gases ideales. Despejamos. P por B es igual a nRT. Despejamos los moles y voy a tener que P por B sobre nRT. Y recuerden que el peso molecular, yo puedo despejar los moles. El peso molecular es igual a la masa sobre el mol. Entonces yo voy a despejar los moles. Entonces el mol pasa al otro lado y viene acá pues el peso molecular. Entonces va a ser igual a la masa sobre el peso molecular. ¿Ya? Y todo esto de acá
lo voy a mantener aquí de esta manera constante, porque me dice que los 30 grados y las 2 atmósferas son las mismas condiciones del gas B. Entonces le voy a mantener esto aquí constante, pues no es necesario reemplazar, porque son las mismas condiciones del otro gas. Hago lo mismo para el gas B, ¿no? Porque me dice que el gas B a esas mismas condiciones de presión y temperatura, es decir, que también de volumen, pesa 18 gramos. ¿Okay? Hago lo mismo, entonces aquí me quedaría 18 gramos por 2 por el peso atómico. Porque el peso atómico ¿por qué 2 por el peso atómico? Porque es un gas diatómico. ¿Ya? Y eso va a ser igual a P por B sobre RT. Como las condiciones de los dos gases son las mismas, entonces yo voy a poder igualar. Las igualo y yo tengo este lado del igual va a ser igual a este lado del igual. Entonces 3 gramos sobre 8 gramos por mol va a ser igual a 18 gramos por 2 por el peso atómico de B. Y ya no me queda nada más que despejar el peso atómico de B. Y eso sería igual, despejando, ¿no? Esto pasaría a multiplicar y todo esto de acá pasaría a multiplicar y a dividir. ¿Ya? Y resolviendo me quedarían 24 gramos mol. ¿Ya? Entonces aquí pues, hubo que hacer un pequeño razonamiento, ¿no? ¿Alguna duda? No. No, sí quedó claro. Ya, muy bien. Vamos con el segundo. Dice, una mezcla de gases está compuesta de etano y butano. Perdón, léelo, Fer. Una mezcla de gases está compuesta de etano y butano. Se llena un bulbo de 200 centímetros cúbicos de capacidad con la mezcla a una presión de 750 milímetros de mercurio y 20 grados centígrados. Si el peso del gas en el bulbo es 0,33846 gramos, ¿cuál es el porcentaje molar del butano en la mezcla? Ya, entonces aquí nos dice, no, aquí está representado un esquema, ¿no? Tenemos un bulbo. Tenemos un bulbo y tenemos gas etano y butano. Estas son las fórmulas condensadas, ¿ya? Y nos dan las condiciones del bulbo, ¿okay? Del gas, desde la mezcla que se encuentra adentro. ¿Okay? Aquí ya trabajamos con mezclas, perdón. Entonces nos dan el volumen total del bulbo, que es 200 centímetros cúbicos o 0.2 litros. Nos dan la presión dentro del bulbo, que es 0.987 atmósferas. Nos dan la temperatura, que en kelvins es 293.15, y nos dan la masa, pero la masa es la masa de todo el bulbo. Entonces significa que la masa total aquí está contenida tanto en la masa del etano como en la masa del butano. ¿Okay? Entonces ahora primero voy a sacar los pesos moleculares. ¿Qué digo? Los pesos moleculares, ¿no? Los pesos atómicos. Entonces tengo 2 átomos de carbono por 12 que pesa cada uno y 16 de hidrógeno por 1. El etano es 30 gramos mol y el butano 58 gramos mol. ¿Okay? Ahora, yo voy a sacar los moles totales. No, yo voy a sacar los moles totales porque aquí tengo la ecuación de gases ideales, porque tengo la presión total, el volumen total y la temperatura. ¿Okay? Entonces yo voy a sacar los moles totales. Reemplazo, yo tengo que los moles totales dentro del bulbo son 8.212 por 10 a la menos 3 moles, ¿no? Muy poquito. Y yo tengo que los moles totales van a ser igual a la suma, ¿no? Los moles totales van a ser igual a la suma de los moles de etano más los moles de butano. Si hubiera otro gas, entonces también serían más los moles del otro gas y del otro y de los gases que haya. Esa va a ser mi ecuación 1. Luego a mí también me dan la masa. ¿Okay? Yo tengo la masa y esta masa es masa total, ¿ya? Porque dice el peso del gas en el bulbo es con este dato, ¿no? Entonces esta masa total va a ser igual a la masa del etano más la masa del butano. ¿Okay? Y yo la masa yo la puedo despejar de esta ecuación de aquí que viene del peso molecular, ¿no? Despejo yo de aquí y tengo que la masa es moles por peso molecular. ¿Ok? Entonces yo esta masa de aquí voy a reemplazar arriba. ¿Okay? Entonces la masa del etano va a ser igual a los moles del etano por el peso molecular del etano.
de lo que tiene aquí. Igual, la masa del butano va a ser los moles del butano por el peso molecular del butano, ¿ya? Y esa va a ser la masa total, es decir, 3.846 gramos. Entonces yo tengo un sistema de ecuaciones, ¿ya? Tengo un sistema de ecuaciones en los que yo tengo los moles totales, van a ser igual a los moles del etano más el moles del butano, y la otra que va a ser igual a la masa total, que va a ser igual a la masa del etano más la masa del butano, ¿no? Que está un poquito abierto eso, de acuerdo a la fórmula del peso molecular. ¿Okay? Y nos piden el porcentaje molar del butano. ¿Cómo calculo yo el porcentaje de cualquier cosa? ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero calcular el porcentaje de materias aprobadas que yo tuve en este semestre. Entonces, ¿cómo yo calculo? Yo calculo las materias que aprobé y divido para el total de materias. ¿Okay? Si yo quiero el porcentaje molar, y eso divido por el 100, ¿no? Para que esté en porcentaje. Entonces, si yo multiplico si yo quiero el porcentaje molar del butano, entonces tengo que dividir los moles del butano, tengo que dividir para los moles totales y multiplicar por 100. Si yo multiplico por 100 es porcentaje molar. Si yo lo dejo en fracción, se va a llamar fracción molar, que es la famosísima fracción molar de un gas, es decir, los moles del gas sobre los moles totales del gas, que lo vamos a ocupar también en otros ejercicios. ¿Okay? Entonces yo voy a intentar sacar esto de aquí, moles del butano sobre moles totales por 100. Entonces, yo tengo este sistema de ecuaciones y lo puedo resolver mediante cualquier método de resolución de ecuaciones. ¿Okay? Por ejemplo, entonces yo tengo, por ejemplo, aquí los moles totales y yo quiero calcular los moles del butano. Pueden utilizar cualquier método, pueden estar sustitución, reducción, ¿cuál más hay? Hay el de igualación, incluso pueden utilizar el método gráfico, matrices si es que les gusta complicarse. Pero en este caso yo he hecho por sustitución. Entonces, como hay una regla, ¿no? Si quieres despejar el uno, tienes que despejar el otro. Entonces, como yo quiero hallar los moles del butano, entonces despejo los moles del etano. Y entonces este pasaría al otro lado a restar. Y esto de aquí reemplazo en la segunda ecuación. Entonces reemplazo justo aquí, porque aquí tengo los moles del etano. Reemplazo y hago un poquito de álgebra, ¿no? Entonces aquí aplico propiedad distributiva, multiplico el peso molecular por los moles totales, multiplico el peso molecular menos los moles de butano, que sería esto de aquí, y lo demás se mantiene igual. ¿Ya? Ahora, yo voy a aplicar factor común, porque el butano, los moles de butano tengo aquí, tanto como acá. Aplico factor común y me quedaría esto acá adentro, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, estos moles totales, yo puedo dividir a todo para los moles totales. Entonces voy a dividir acá, divido para los moles totales. Si yo acá divido para los moles totales, este se simplifica. Y yo acá también divido para los moles totales, ¿okay? Y si se dan cuenta, este de aquí es el que estamos buscando, es los moles del butano sobre los moles totales, y yo lo voy a despejar de aquí. Entonces, despejando, este de acá pasaría a restar al lado opuesto, y esto que está multiplicando pasaría a dividir, ¿ya? Y yo tengo esto de aquí. Como me pide porcentual, entonces yo tengo que multiplicar por 100. No afecta nada si yo multiplico a los dos lados de la ecuación por 100. Entonces yo tengo porcentaje y aquí también tengo por 100. No afecta nada si multiplico a los dos lados del igual o divido a los dos lados del igual. Ok, entonces reemplazo los datos que yo tengo. Yo tengo la masa total que me dan, ¿no? Es 0.3846 gramos. Tengo los moles totales que yo calculé con la ecuación de los gases ideales. Y tengo el peso molecular del etano que también calculé. Y el peso molecular del butano que también calculé. Todo eso opero y al final multiplico por 100. Y yo tengo que el peso, yo tengo que el porcentaje molar del butano es de 60.121%. ¿Ya? Esta es una manera de resolver este ejercicio. Existen muchas maneras de resolver cada ejercicio. Y de hecho incluso yo podría haber calculado primero el porcentaje molar del etano y restarle 100, ¿no? Porque como solo tengo dos gases, en este caso el complemento, ¿no? Si el porcentaje molar del butano es 60.121,
¿cuál será el porcentaje molar del etano? Fer. Fer, ¿estás ahí? Sí, al final no se escucha bien. Pero Si el porcentaje molar del butano, en este caso, en este ejercicio, es de 60.121%, ¿cuál va a ser el porcentaje molar del etano? sí, 39,87. Sí, sería 39.889, ¿no? 879. 879, exacto. Ajá. ¿Ya? Muy bien. Leemos el siguiente ejercicio. ¿Estás, Nicole, con señal? ¿Estás, Nicole, ahí? Nicole se nos va. Bueno, mejor que no se le vaya la señal. Vamos, Fer, leamos nomás el ejercicio. Un tanque de 40 litros de capacidad contiene nitrógeno y su manómetro marca 300 psi. Si se produce una fuga de 30 litros del gas al medio ambiente determinado, ¿cuánto marcará el manómetro en psi? Considere el proceso que se desarrolla en Quito a temperatura 27 grados centígrados y la presión 540 milímetros de mercurio. Ya, muy bien. Entonces nos dan los datos, ¿no? Y nos pide calcular cuánto marca el manómetro, ¿no? Algo que hay que definir es dos conceptos. Tenemos la presión atmosférica y tenemos la presión manométrica, ¿ya? La presión manométrica es la que hay dentro de un objeto, ¿no? Por ejemplo, en este caso un tanque. La presión manométrica puede ser negativa, ¿ya? Pero la presión atmosférica no puede ser negativa. Y la presión absoluta tampoco puede ser negativa. Solo la presión manométrica. ¿Okay? Dentro de los pulmones, cuando respiramos tenemos presión negativa. Porque es presión, manométrica, presión pulmonar. Entonces, la presión absoluta, que es la que ocupamos en la presión de los gases, de la ecuación de los gases ideales, siempre va a ser presión absoluta. Entonces yo voy a calcular la presión absoluta. Entonces, como me dan la presión atmosférica, que es 0.71 atmósferas, transformado ya atmósfera a los 540 milímetros de mercurio, yo le voy a sumar la presión manométrica, que me dice que marca 20.42 atmósferas, transformando de 300 psi a atmósferas, ¿no? Y tengo 21.13 atmósferas. Ahora voy a calcular primero los moles que había, ¿no?, en el tanque antes de que los moles se escaparan del tanque. Entonces, los moles que se encuentran en el tanque los voy a calcular con la ecuación de gases ideales. Reemplazo, ¿no? Entonces, yo tengo la presión, tengo el volumen del tanque, 40 litros, tengo la constante y tengo la temperatura, que está dentro del tanque, ¿no? Pilas con eso, dentro del tanque. Y yo tengo que, dentro del tanque tengo 34.324 moles. Luego voy a calcular los moles que se escapan. Entonces los moles que se escapan va a ser igual que la presión y los moles que se encuentran, solo que la presión va a ser la presión a la que se escapan y la temperatura a la que se escapan, igual el volumen que se escapa. En este caso nos dice que la presión sería entonces la presión atmosférica, porque ya están afuera del tanque. Tenemos el volumen que se escapa, que es 30 litros, aquí hay una línea de fracción que se me ha borrado o no le he puesto, y sobre la constante de los gases ideales por la temperatura. ¿Okay? En este caso nos da 0.865 moles. Algo gracioso, ¿no? Porque uno pensaría, no, yo tengo un tanque de 40 litros, se me escapan 30 litros de no me quedé con nada. El nitrógeno se me fue, me quedé apenas con 10 litros de nitrógeno. Pero no estamos tomando en cuenta de que esos 30 litros de nitrógeno a lo mejor no tienen los mismos moles porque las condiciones fuera del tanque son diferentes. De hecho, es como funcionan los sprays, cómo funcionan los tanques de gas. Entonces,
yo voy a calcular los moles que quedan en el tanque. Los moles finales van a ser igual a los moles que estaban en el tanque, es decir, los moles iniciales, menos los moles que salen del tanque, que en este caso son 0.865 moles. ¿Okay? Eso va a ser igual a 33.459 moles, que no me ha salido mucho, ¿no? De 34 pues a 33, pues casi que no se me ha ido ni un mol, ¿no? Luego voy a calcular la presión manométrica final en el tanque, que es lo que me están preguntando, ¿no? Tengo la presión absoluta que viene de la ecuación de gases ideales, entonces yo voy a poner los moles finales en el tanque, ya a la temperatura que hay dentro del tanque y al volumen que hay dentro del tanque, porque el tanque no es que se me hizo más grande o más chiquito, el volumen es constante dentro del tanque, ya, y me sale una presión absoluta de 20.597 atmósferas. Ahora, como me pide la presión manométrica, yo voy a despejar de la fórmula de la presión absoluta. La presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, reemplazo la presión atmosférica que nos dan en el enunciado y yo tengo que es la presión manométrica que marcará va a ser 19.887 atmósferas, que en PSI es 292.239 PSI. Es decir, que no me ha bajado mucho la presión, ¿no? Si se dan cuenta, de 300 PSI a 292.239 PSI, pues me han bajado apenas 7 y pico PSI, ¿no? Es decir, que no se me ha escapado mucho nitrógeno. Todavía tengo bastante nitrógeno. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, todo correcto, Fer. Sí. Ya. Luego yo tengo la ley de Dalton, o ley de presiones parciales. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que componen la mezcla. ¿Qué nos dice Dalton? Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de dos gases, un gas 1 y un gas 2, a un volumen determinado, la presión de esta mezcla va a venir dada por la suma de las presiones que ocuparían cada uno de los gases individualmente si ocuparan el mismo volumen, cada uno. ¿Okay? Y la presión parcial también se puede calcular con la fracción molar por la presión total. ¿Ya? La fracción molar, recuérdense que es en los moles totales o en los moles del gas sobre los moles totales. Vamos a leer el siguiente enunciado. Nicole, ¿estás por ahí? No, ya no está. No está, ya se desconectó, ni modo. Vamos a leer el siguiente. Bueno, este enunciado ya lo conoces, Fer, pero igual, léelo nomás. Ya. Algunos fármacos se inhalan en forma de gases y entran a la circulación de las membranas alveolares por difusión. Así es como se administran las anestesias volátiles. Una mezcla gaseosa de ciclopropano y aire se usa como anestesia general. Se comienza dándole al paciente una mezcla de 5% de aire y 95% de ciclopropano. Después de alcanzar el primer nivel de anestesia, se puede bajar el porcentaje de ciclopropano a 92%. Un soplador envía el aire a la cámara de mezclados con una presión de 810 milímetros de mercurio. La presión del ciclopropano se gradúa con una válvula. Si se desea que la mezcla llegue al paciente siempre a una atmósfera de presión, ¿cuál es la presión del ciclopropano al inicio y después de alcanzar el primer nivel de anestesia? Ya, muy bien. ¿Cómo se resuelve este ejercicio, Fer? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? O sea, bueno, no la pregunta, no le repitas la pregunta, sino ¿qué es la variable que nos está preguntando? Presión inicial y final. La presión, no. No, tiene un nombre esa presión. Porque es la presión de una mezcla, ¿no? Porque tenemos aire y tenemos ciclopropano. ¿Cómo se llama esa La presión? total. Esa es la presión total, la presión de la mezcla. Pero ahí nos está pidiendo la presión del ciclopropano. ¿Cómo se llama esa presión? Se llama presión parcial. ¿Ya? Entonces, bueno. Bueno, primero analicemos un poco el contexto, ¿no? Entonces, bueno, recuerda que siempre nosotros respiramos porque nosotros necesitamos el oxígeno. Entonces el oxígeno, si nosotros dejamos de respirar el oxígeno nos ahogamos. Entonces por esa razón no podemos dejarle de dar oxígeno a ningún paciente, a pesar de que estemos poniendo anestesia, ¿no?
Lo que podemos hacer es minimizar el contenido de oxígeno y aumentar el contenido de ciclopropano, pero sin dejar de darle oxígeno al paciente, que está contenido en el aire. Entonces yo aumento, y después de que yo le di la primera dosis, disminuyo la cantidad de sedante a 92, ¿no? No puede faltar el oxígeno. Pero yo quiero que esa presión, esa mezcla me llegue a una atmósfera, al paciente, porque nosotros respiramos normalmente a una atmósfera, porque es la presión a normal, estándar, ¿no? En la playita. Entonces la mezcla me tiene que llegar a una atmósfera de presión. Ahora, si yo quiero que mi mezcla tenga 92% de ciclopropano, después y al inicio 92, 95, y que esto lo que nos estaría dando, ¿no? Ese dato es la fracción molar, ¿no? Que expresado en fracción sería 0.95 y 0.92, y vamos a utilizar esta ecuación de aquí. La presión del ciclopropano va a ser igual a la fracción molar del ciclopropano por la presión total que queremos que llegue al paciente a una atmósfera. Y la resolvemos, ¿no? Entonces al primer nivel de anestesia sería 0.95 por una atmósfera, 0.95 atmósferas, y en el segundo nivel de anestesia 0.92 por 1, que es 0.92 atmósferas. Ya, muy sencillo, ¿no? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Vamos a ver la ley de Amagat, o la ley de volúmenes parciales. ¿Ya? La ley de Amagat es lo mismo, ¿no? Solo que aquí el volumen no es constante, sino que el volumen cambia. Pero lo que sí es constante es la presión y la temperatura. ¿Qué nos dice la ley de Amagat? Es similar a la ley de Dalton, ¿no? Entonces nos dice que si yo tengo una mezcla de gases que se encuentran a un cierto volumen y a una presión determinada y una temperatura determinada, el volumen de esa mezcla va a ser igual a la suma de los volúmenes que ocuparía cada uno de los gases a esa presión y temperatura determinadas, ¿no? Igual, entonces eso lo podemos explicar en una sumatoria, ¿no? Dependiendo, puede ser con un gas, dos gases, tres gases, los gases que estén en la mezcla. Ok, vamos a ver la densidad del siguiente ejercicio. Léelo por favor, Fer. La densidad del oxígeno a presión normal es de 1.429 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué presión soportaría para que su densidad sea de 0,598 kilogramos sobre metros cúbicos? Ya, entonces tenemos el dato de la densidad. Y bueno, este ejercicio no es de la ley de, no es la ley de volúmenes parciales. Ya voy a buscar un ejercicio. Igual no, casi que no aplicamos eso. Entonces tenemos la densidad 1 y tenemos la densidad 2 como datos, ¿no? Entonces nos dice, ¿a qué es igual la densidad? La densidad es igual a la masa sobre el volumen, y la masa sobre el volumen no cambia, ¿no? Pero mientras no cambien las condiciones, ¿no? Porque por el que la masa se mantiene constante, pero el volumen me puede cambiar. Si yo, por ejemplo, aumento la presión, el volumen va a hacerse... Si aumento la presión, el volumen también se me hace más pequeño. ¿Sí, no? ¿O no? A ver, si yo aumento la presión, sí, el volumen se me va a hacer más pequeño. ¿Ya? En cambio, si yo aumento el volumen, pues la presión va a disminuir. Y si yo disminuyo el volumen, la presión va a aumentar. Así creo que lo dije mal. Entonces, si aumento la presión, el volumen disminuye. No, sí creo que lo dije bien. ¿Sí, no? Oye, me mareé solito, me chumé solito. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, para que la densidad pase de 1.429 a 0.598, ¿no? ¿Qué presión debería soportar? La presión debería ser mayor o debería ser menor. Vamos a analizar, ¿no? Aquí es igual la densidad a masa sobre volumen. Queremos que la densidad se haga menor. Y es decir que el volumen, es decir, lo que esté acá abajo, debe ser mayor para que la división de estos dos sea, el producto sea menor.
Entonces lo que tiene que aumentar aquí es el volumen. Y para que aumente el volumen, yo tengo que disminuir la presión, ¿no? Entonces la presión va a tener que ser menor, ¿no? Menor a la presión normal, ¿no? Entonces yo voy a calcular, ¿no? Entonces tengo que la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen, ¿no? Y voy a utilizar yo esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá. Esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí. Que tengo con la densidad, ¿no? Ya despejadita. Despejo la densidad, entonces lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Y esto de aquí sería el peso molecular, ¿no? Que es la M mayúscula. Entonces vamos con nuestro enunciado. Despejé esto, tengo el peso molecular. Y lo que voy a reemplazar es, lo que voy a despejar yo de aquí es, pues en este caso, la temperatura. Porque aquí nos dice que la temperatura, no nos está diciendo que la temperatura no varía, pero lo que sí estamos viendo es que me varía el volumen y me va a variar la presión. Entonces vamos a idealizar el proceso y vamos a decir que la temperatura se va a mantener constante. Entonces vamos a despejar la temperatura de la ecuación de acá arriba y vamos a reemplazar en los dos procesos. Vamos a decir que la temperatura inicial va a ser igual a la temperatura final, la temperatura 2, y igualamos, ¿no? Vamos a simplificar el peso molecular, la constante de los gases ideales, y yo voy a tener esta ecuación de aquí en la que me relaciona la densidad y la presión, nada más. Y despejo la presión 2. Yo tengo la presión 1, que es la presión normal, una atmósfera, y tengo la densidad 2, que me dice que tiene que ser más pequeña, 0.598 gramos sobre litro, y la densidad 1, que es mayor, que es 1.429 gramos sobre litro. El resultado es 0.418 atmósferas, ¿okay? Y como lo hemos hecho en el análisis anterior, la presión disminuyó. Entonces la presión disminuyó. Entonces, como podemos ver aquí, la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces, por lo tanto, la división entre masa y volumen va a darme un resultado mucho menor de densidad. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Listo, Fer. Entonces